Estamos con uno de los representantes más jóvenes que tiene la Cámara, con Gabriel Santos, que se ha batido muy bien en un escenario completamente nuevo y distinto. Ahí irá aprendiendo cómo son las cosas de la política colombiana, pero con él debemos tratar algunos temas fundamentales y claro, a estas alturas es imposible no hablar del famoso paro y de las circunstancias de orden público y de los efectos que puede tener ese paro en la vida nacional. Gabriel Santos, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, todos los que lo acompañan en la mesa y por supuesto a sus oyentes. Bueno, Gabriel Santos, representante a la Cámara, ¿cómo ven, cómo ve usted, y pues si puede hacer extensivo su criterio a otros compañeros de la bancada y de la Cámara de Representantes, estos temas nunca vistos en Colombia? Usted es un hombre muy joven y entonces dice, bueno, ¿cuántas veces habrá ocurrido en Colombia? Esto, yo le digo que nunca, nunca. Nunca vivimos una situación parecida, un caos semejante, una agresividad brutal como la que hemos visto en las calles de Bogotá y en las calles de otros lugares del país. Pero esto, ¿cómo lo ven ustedes? Ustedes que están legislando y que además, y esto pues enlaza con la segunda pregunta que le haría, pero se la anticipo, porque ahora hay que conversar es con los del paro y uno pensaría que se conversa es con el Congreso, porque yo voté por usted, pero, pero, pero voté por usted para que usted me representara. Correcto. Y eso lo hicieron miles de ciudadanos y usted es el representante. Pues resulta que ahora no es el representante, sino que los representantes son los que tiran la piedra, la bomba Molotov. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Eso cómo lo entienden ustedes desde la Cámara de Representantes? Pues, doctor Londoño, primero sobre los temas del paro. Yo creo que es un tema muy complejo, de solución aún más compleja que su análisis, porque uno de los problemas más grandes que yo veo para sentarse a discutir es que yo creo que es un paro acéfalo. Identificar quiénes son las personas y cuáles son esas reivindicaciones específicas que está proponiendo cada uno de ellos es muy complejo. Ni grandes asociaciones estudiantiles llevan las banderas, ni grandes asociaciones sindicales, obreras, de trabajadores llevan las banderas. Entonces acá incluso muchas personas están protestando por un cúmulo de cosas mucho más grandes y muy distintas a a las reivindicaciones iniciales que manifestaron los sectores que comenzaron con este paro. Entonces yo creo que en ese orden de ideas es muy complejo. Decía usted que nunca antes se había visto algo así, y desafortunadamente se ve también una actitud agresiva en el Congreso que reivindica lo que uno ve en las calles. Es decir, lo primero, un desconocimiento absoluto de la legitimidad de la fuerza pública, un desconocimiento absoluto de las normas, de las leyes, porque uno ve cómo llegan al Congreso muchos inflando el pecho, justificando los desmanes que hay en las calles, cuando desde la calle se ve que sus excesos se reivindican en un escenario tan poderoso como lo es o debería ser el Congreso de la República, pues eso envalentona más la protesta. Ayer yo veía muchas personas clamando por civilidad en las protestas, personas que durante meses se dedicaron a incendiar los corazones de los jóvenes colombianos con verdades a medias o falsedades absolutas, con una fracasomanía enorme, haciéndolos creer que viven en un país infinitamente peor al que viven. Y ayer pedían ellos que pues a los vándalos abstenerse, entonces ellos cargaron con el bidón de gasolina, regaron el país, echaron el fósforo y hoy se preocupan porque no aparece el bombero. Eso ha sido una actitud constante, la falta de diálogo y de ser capaces de reconocer que por mal que nos vaya en el país, pues este es un país con una economía creciendo por encima del 3.5 o al 3.5 cuando uno ve un continente con economías estancadas. Por supuesto hay escenarios donde uno podría mejorar, pero desde el Congreso se dedicaron a incendiar a los jóvenes, a creer que este era un país sin futuro, en muchos casos a cuestionar si vivíamos en una democracia y a legitimar toda suerte de acciones
pues absolutamente vergonzantes. En estos días veía, por ejemplo, a Gustavo Petro decir que el policía del Huila fue herido no por el lanzamiento de una papabomba de unos estudiantes de una universidad, sino porque le había rebotado uno de sus propios artefactos explosivos. Entonces, cuando la gente ve eso, pues hay un manto de impunidad desde las voces más fuertes, y por supuesto que eso lo único que va a hacer es escalar la violencia, pero es doloroso ver cómo se desconoce la autoridad desde la calle y cómo se reivindica ese discurso en el Congreso. Yo desde que llegué he sido el defensor número uno de las Fuerzas Armadas. Crecí a los 17 años, estaba muerto de las ganas de ser policía. Mi papá lloraba, mi papá en ese entonces vicepresidente lloraba de la dicha. Desafortunadamente me rompí una rodilla jugando fútbol y nunca pude ingresar a la policía, pero crecí con ese respeto, admiración, porque conozco el trabajo, conozco el sacrificio, conozco lo que cuesta portar un uniforme en Colombia. Desde que llegué ha sido una burla constante. En la comisión primera, desde el tema, recordarán ustedes el tema de las empanadas. Cuando le pusieron una multa a una persona, a un vendedor de empanadas, hicieron un debate de control político en la comisión primera, donde estaba toda la cúpula de la policía. En ese momento uno de los representantes del Partido Liberal y otro del Partido Verde pidieron unas empanadas, de alguna forma para burlarse de los policías y en ese entonces ministro de Defensa Botero. Y ese es lo que uno ve todos los días. Es un doble discurso, es decir, respetamos a los policías, pero aceptamos que los violenten, respetamos a los policías, pero minamos su autoridad en las calles. Y por supuesto ahora este discurso con el que empezaron de acabar con el ESMAD. Ayer le escuchaba una intervención a un congresista del partido, a Juan Manuel Daza, en la comisión primera, que decía que y en eso tiene toda la razón, es el escuadrón móvil antidisturbios, no antiprotestas. Ellos están ahí para evitar el desmán, acompañar la protesta y evitar los desmanes. Y por último, uno de los temas que más me llama la atención es que es usualmente a la policía al único cuerpo en el país al que le aplican un estándar imposible. ¿Qué quiero decir con eso? No hay otro grupo etario de personas, de raza, al que se le aplique un estándar donde la posibilidad de que uno de sus miembros cometa un error se convierte en una generalización que se le aplica a todos sus miembros. Si nosotros usáramos el estándar que ahora la policía es una policía asesina por lo que ocurrió, el Congreso sería un ente de corruptos. En todas las familias podríamos generalizar un sinnúmero de problemas, y sobre todo en la protesta. La protesta han sido los líderes del paro los que han dicho que el vandalismo es exógeno a sus reclamaciones, pero que la acción de un policía sí compromete a una institución. Entonces uno ve este tipo de sofismas a diestra y siniestra con el único fin de socavar la autoridad y la legitimidad de nuestras instituciones. Estamos con el representante Gabriel Santos y estamos hablando de un tema fundamental, que es el tema de la policía. Aquí hemos dicho repetidamente que un ciudadano en muy pocas ocasiones se encuentra con un representante de la Cámara, o con un senador, o con un ministro. Con un policía sí se encuentra todos los días, a toda hora. ¿Quién es el que representa la autoridad en Colombia? ¿Quién es el que nos dice que hay una organización social y que hay alguien a quien acudir para que ayude o para que disuelva una manifestación indebida, cualquiera que ella sea? Pues la policía. El policía es el que está cerca a uno. Y la policía colombiana, con todos los distingos y con todas las reticencias que quepan, es una policía excelente, excelente, maravillosa, de gente extraordinaria. Pero le quiero preguntar esto. La última noticia o la última cifra que teníamos de policías heridos hablaba de más de 340. A esos policías, ¿quién los acompañó desde el Estado? ¿Quién lloró su suerte en los medios de comunicación? ¿Quién fue solidario con ellos y con sus familias? ¿O es que los policías no cuentan y los que cuentan son los que les tiran papas bombas? Esa es una excelente pregunta, porque va muy atada a la primera respuesta, y es: en el Congreso uno ve ocasionalmente cuando desde la oposición hoy en día se rasgan las vestiduras defendiendo a los policías, pero si lo atamos al discurso del opositor por excelencia, no del gobierno, sino del país, Petro,
pues uno no puede decir que defienda a los policías cuando los acusa a ellos mismos, cuando un estudiante le tira una papabomba en la cabeza a un policía en Huila. En el Congreso hay bancadas como el Centro Democrático, el Partido Conservador, que no permitimos que se les falte el respeto, y de la misma forma les hacemos un escrutinio disciplinado, porque con ese deber de defenderlos, pues viene un deber también de hacerles ese escrutinio y de acompañarlos en todos sus procesos. Pero la verdad es que yo creo que no hay un cuerpo más solo que ellos. No hay un cuerpo con menos defensores, no hay un cuerpo más injustamente señalado como lo es la policía, burlado constantemente, desde los más altos niveles de la política constantemente están solos. No es poco extraño que tratar de solucionar estos temas pase por echar un par de generales, por intentar disolver el ESMAD. Son el enemigo público número uno, con muy pocos defensores desde el Estado, y está incluso mal visto su defensa. O sea, uno ve desde los medios de comunicación y, por ejemplo, pedir que se equivalga a los miembros de nuestra fuerza pública o a los heridos civiles en la protesta, hoy en día está mal visto. Es increíble la corrección política a la que hemos llegado, de usted no poder decir, hombre, pues estas personas son seres humanos como nosotros, pero sobre todo son los que están exponiendo la vida por una mayoría silente, y los dejamos, perdón la expresión, los dejamos morir a la primera de cambio. En el Palacio de Justicia, una persona al ESMAD, por no dejar entrar a los vándalos al Palacio de Justicia, le pegaron con un ladrillo en la cara y le destruyeron los dientes. La teniente que salió en los videos del Congreso de la República, que la agarraron a patadas y le destruyeron la nariz. El policía que le pegaron una pedrada en un ojo y lo perdió, y él mismo contó cómo escuchaba cómo los manifestantes celebraban con la pérdida de su ojo. Ahora escuchaba en la radio a una patrullera también que, como no le pudieron quitar el casco, para acabarle la cara la cogieron a patadas entre muchos manifestantes. Entonces a mí me gustaría ver la misma reacción de parte no solo de la política, sino de muchos medios de comunicación que se indignaron, quizás con justa causa, por la muerte de Dylan, pero que hoy guardan silencio frente a 350 policías heridos. No solamente eso, cuando empezaban estos disturbios, atacaron los bandidos a Santander de Quilichao, y el resultado fueron 3 policías muertos y muchos otros heridos. De esos heridos uno nunca vuelve a saber. De los muertos salen con una expresión indignante, pero que es la de Nuso. Los despachamos a sus lugares de origen, los meten entre un cajón y los mandan para que los lloren los familiares y los amigos que tengan o que puedan tener. Eso de Santander de Quilichao pasa desapercibido, son 3 policías muertos, con unas escenas desgarradoras. El niñito que estaba en el cajón, con el cajón de su padre, abrazado al cajón de su padre. Eso es desgarrador. Es que tienen la dignidad de la persona, pero es más, tienen la dignidad de la autoridad, que es lo que no se está aceptando y que es lo que no se está respetando en Colombia. Nosotros le rendimos homenaje a los policías cada vez que caen. Hacemos una reflexión sobre lo que ha significado su sacrificio para defendernos a todos. Y eso es continuo, y esa posición de la hora de la verdad es clara y además irreversible. Pero uno no comprende cómo no sea ese el sentimiento general de la comunidad. La policía hay que respetarla porque hay que respetar la sociedad organizada, porque hay que respetar eso que se llama el Estado, porque hay que respetar a los demás, y uno los respeta a través de la policía precisamente. De manera que esa pues es la situación que tenemos, muy bien descrita por el representante Gabriel Santos, y esa dolorosa circunstancia es la que se repite un día y otro día. La muerte de este estudiante, toda muerte es dolorosa, y la muerte de un joven es particularmente dolorosa, pero era una persona que estaba tirando piedras y que estaba tirando bombas a la policía y que la estaba maltratando en cuanto podía. Eso no significa que hubiera que matarlo de ninguna manera, pero fue una muerte accidental. Los policías no querían matar. Si hubieran querido matar, ¿a cuántos hubieran matado? No, en absoluto, o a cuántos hubieran heridos. Y los heridos eran los policías, y nadie reclama por eso. De manera que la situación es esa, es una situación muy triste, que se desprende
de unas enseñanzas que estos jóvenes han recibido muy extrañas. Lo primero que en los otros países, lo primero que se les enseña a otros países a los jóvenes es a respetar la autoridad y a respetar a los policías. Yo decía, la gente no cree, pero pues es verdad, lo sabes demasiado bien. Los policías en Londres no andan armados. No andan armados. Ellos andan con un pequeño radiecito acá y lo demás no, porque ellos no tienen que pegarle a nadie. Ellos dan órdenes y las órdenes se cumplen y la gente respeta a los policías. Estamos dando esa instrucción. Eso lo enseñaban en mi tiempo en una clase que se llamaba Educación Cívica. Y entonces ahí le decían a uno que hay que respetar las autoridades y que los policías eran la autoridad y cosas pues muy elementales, pero ahora uno se pregunta quién enseña eso, cuando los maestros, es decir, los de la FECODE, lo primero que aprenden desde cuando están en la universidad, en la pedagógica, es a tirarle papas bomba a los policías y a irrespetarlos y a maltratarlos. Entonces no se le puede pedir a esas personas, una vez que terminen su carrera, que salgan a enseñarle a los demás respeto por la autoridad, consideración por la autoridad. Ahí hay un problema muy de fondo, ¿o no? Es que yo creo que esta es una sociedad, doctor Londoño, donde se le enseñó a nuestra juventud que ellos lo único que tienen en la vida son derechos y no deberes. Es una sociedad donde, y se refleja muy bien en lo que es el escenario político hoy, donde todos los jóvenes creen que el Estado le tiene que garantizar un mundo de cosas, pero que no hay una corresponsabilidad con esos derechos que el Estado les garantiza. Entonces lo ve uno, por ejemplo, en el derecho a la educación. Entonces todos quieren una educación pública, gratuita y de calidad. ¿De dónde sacamos el dinero para sacarlo? ¿De dónde producimos ese dinero? Entonces siguen exigiendo entonces salud pública de calidad, excelente, buenísimo. Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿De dónde sacamos el dinero para seguir fortaleciéndolo? El tema pensional. Entonces hay una solicitud enorme para que se les satisfagan ciertos derechos, pero por el otro lado hay una complejidad inmensa cuando nosotros proponemos soluciones para financiarlo. Por ejemplo, el tema de los petróleo y gas. Petróleo y gas, es sabido, Colombia tiene máximo 8 años de reservas y de eso se financia. No tiene tanto. Sí. En petróleo difícilmente llegamos a 6, Gabriel. Sí, eso digamos ahorita existe la posibilidad de que hagan un recobro mejorado. Yo estoy siendo hiper mega optimista, que hagan un recobro mejorado y aumenten 2 años las reservas bueno, pero con eso Colombia financia su gasto social, que es muy importante que las finanzas de alguna forma sean estables. Entonces nosotros tenemos una obligación de permitir que haya más recursos para poder repartir de una manera más equitativa, pero entonces tenemos una sociedad que quiere más derechos, que quiere más cobertura, que quiere más calidad, pero que de ninguna forma permite que haya los recursos necesarios. Entonces vienen con su sofisma de bueno, entonces el presupuesto para la guerra que llaman, eso me ha llamado mucho la atención, y al día siguiente salen exigiendo seguridad para los líderes sociales o lucha contra el narcotráfico. En todas Entonces partes. ¿Qué es lo primero que se pide en todas partes cada vez que hay un asalto, cada vez que hay un problema? Más policía, más pie de fuerza. Claro. Medellín pide más gente, Cali pide más gente, todos piden más, pero todos odian eso que están pidiendo. Claro. ¿Esto cómo es? Claro, es que eso nadie les enseñó que el sistema productivo para poder financiar esos temas, y eso nos tiene a nosotros en un desbarajuste. Yo el otro día lo veía en el debate de la ley de presupuesto, que fue maravilloso porque había una sección muy grande del Partido Verde exigiéndole al Estado que no enajenara sus activos, pero a la misma vez pidiéndole al Estado que prohibiera el fracking. Entonces yo me preguntaba, ¿no sería mejor, si mi posición fuese prohibir el fraccionamiento hidráulico, no sería mejor vender Ecopetrol hoy? Que hoy en día Ecopetrol tiene un valor por lo menos por los próximos 6 años, en vez de en un par de años vender el edificio y un par de camiones viejos y unos tubos. Entonces ni hacen ni dejan hacer, pero eso para mí fue el perfecto reflejo de lo que ha sido la oposición inflexible que ha tenido que ver este país de manera sostenida. Entonces ni hacen ni dejan hacer, acá nadie puede tocar nada, pero a la misma vez tenemos que garantizarle a la población una suerte de derechos como que se preocupen los demás.
Bueno, Gabriel Santos, no podemos terminar esta conversación sin una pregunta fundamental. Los representantes a la Cámara están entendiendo que de la ley de financiamiento o de crecimiento, reforma tributaria, llámela como quiera, eso no tiene importancia ninguna. De eso depende la estabilidad de la República. Y que si no se aprueba esa ley vamos a estar en problemas, pero de verdad, en problemas graves, de los que tal vez el país no se recupere. Esa conciencia existe. Pues, doctor Londoño, me encantaría pensar que sí, pero cada vez veo que no. Cada vez que encuentra uno de estos debates tan pequeños donde el futuro del país se reduce a un par de puestos en las regiones o a que se le asigne a un contratista algún contrato en la región, pues la verdad lo ve uno con una angustia enorme porque pues el gobierno mal que bien se dio alguna suerte de independencia al Congreso de la República y eso las viejas generaciones políticas no han sabido cómo manejarlo. Unos lo manejan con un populismo exacerbado, con unas propuestas absolutamente irrisorias y otros lo manejan con unas posiciones inflexibles para llevar al gobierno nacional a volver a la práctica clientelista del gobierno de Juan Manuel Santos. Yo creo que la peor decisión que puede haber visto este país fue que la Corte Constitucional envalentonara a los corruptos y a los clientelistas del Congreso de la República, habiendo hundido la primera reforma tributaria de la forma en la que lo hizo. Y pues es lamentable, esperemos que fruto de un debate, de una conciencia así sea divina, logremos sacar esa ley adelante antes del primero de enero. Le auguro un tránsito mucho más tranquilo por la Cámara de Representantes, donde las cifras son un poco más holgadas que en el Senado de la República, donde pues desde la presidencia del Senado pues se ve una actitud cuestionable. Gabriel Santos, queridos oyentes, es una de las figuras más atractivas de la joven generación o de la nueva generación que está haciendo política en Colombia. Está haciendo un aprendizaje importantísimo, fundamental de cómo es el país, de cómo es su gente, de cómo es la política, y eso sumado a su talento nos garantiza que en los próximos años tendremos que repetir muchas veces el nombre de Gabriel Santos. Estamos de eso plenamente convencidos. Para ahora la hora de la verdad fue muy grato y fue muy instructivo tener en este momento con nosotros a Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático Generación del 14.